Bueno, acá estamos, gracias al Señor, en vivo y hoy con una particularidad. Vamos a transmitir nuestra charla, nuestra conversación desde la casa de nuestro hermano Nehemías y su familia. Gloria sea al Señor. Nos retrasamos un poquitito, pero bueno, aquí estamos. A diferencia de todos los martes que hacemos una lectura de las 7 edades de la Iglesia, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo las experiencias de nuestros hermanos y esperando de que sea de bendición y de edificación para todos y cada uno de aquellos que puedan escuchar esta emisión. Amén. Así que vamos a esperar mientras se van conectando los hermanos. Gloria sea al Señor. Recordándoles, hermanos y hermanas, amigos, que todos los martes a las 20 horas tenemos la lectura de las 7 edades de la Iglesia. Gloria sea al Señor. Pero como dije, en esta oportunidad transmitiendo desde la casa de nuestro hermano Nehemías y su familia. También recordarles nuestros cultos, que es los días miércoles 19:30 nuestro culto de oración, los días sábados 18:30 y los días domingo a las 10 de la mañana. Agradecidos al Señor por el culto de Santa Cena, que hemos tenido este fin de semana, del cual creo que hemos disfrutado y Dios nos ha bendecido en forma particular. Así que bueno, ya de a poquito los hermanos se están conectando y a la brevedad le vamos a ir dando lugar a nuestro hermano Nehemías, nuestra hermana Miriam, para que ellos puedan contarnos sus testimonios. Amén. Amén. Gracias al Señor. También recordarle a aquellos hermanos, amigos que quieran visitarnos, la dirección de nuestro tabernáculo Palabra Fiel, está ubicado en la calle 142, número 1209, Berazategui. Así que esperamos realmente de todo nuestro corazón que lo de hoy sea algo de edificación para todo oyente. Así que ahora vamos a ir girando la cámara para que vayan conociendo a nuestro hermano Nehemías y a nuestra hermana Miriam. Aquí allá los tenemos. Los hermanos, por supuesto, como todos aquellos, se ponen un poquito nerviosos la primera vez. Pero bueno, Dios le bendiga, hermano Nehemías. Hermana Miriam, Dios le bendiga. Acá su hijo también. ¿Tu nombre? Marcos. Tu nombre, Marcos. Así que bueno, realmente es una bella oportunidad que Dios nos está dando en esta noche de conocer un poquito la forma en que Dios llegó a la vida de estos hermanos y bueno, y qué es lo que el Señor todavía está haciendo a la fecha, ¿no es cierto? Tomándose cada uno de ustedes un tiempo prudencial, no demasiado largo, porque creo que a los hermanos lo sencillo les va a servir. Así que bueno, gracias por compartir este momento, hermano Nehemías, hermana Miriam, Marcos, y a todos los hermanos que están del otro lado, una vez más, Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, hermano Nehemías, vamos a empezar con usted, si se anima, y darle la oportunidad que nos cuente un poquitito y los hermanos sepan un poco el testimonio de cómo usted ha conocido este mensaje, hermano. Nosotros en sí estuvimos, yo en mi vida personal siempre estuve en la iglesia lo que era pentecostal. Siempre estuve, mi papá fue pentecostal, de hecho en el lugar donde ahora estamos era el lugar de oración de mi abuelo y era muy, no sé cómo explicarlo por ahí con una palabra justa, pero sí nosotros cuando yo tuve un accidente muy grande que mucha gente quizás he tenido la oportunidad de contarles y hay quien no, yo tuve un accidente y estuve mucho tiempo dormido.
En todo ese tiempo que estuve dormido había vivido cualquier cantidad de sueños. Entre todos esos sueños había muerte, gente que quería matarme, que me corría. Siempre la persecución fue lo que más impactó en mi vida a nivel personal, porque siempre estaba dormido y tenía constantemente miedo, ¿no? Mire. Siempre fue una experiencia que quizás yo no la compartí amplia, pero sí me la acuerdo bien, y siempre me pregunto qué era lo que el Señor quería siempre haberme dicho con todas esas cosas que yo vi. Y entonces, en una de las cosas más impresionantes que yo recuerdo, estaba en el fondo de la tierra. Eso fue algo muy, muy bueno. Y cuando estaba ahí abajo, yo veía que todo ardía, y alguien estaba al lado mío, y yo tenía como una espada gigante era. Y le preguntaba, veía que había como distintos, yo lo llamé como unas tortugas gigantes, porque después me desperté con eso y preguntaba dónde estaban, porque una era mía. Y él me decía, esta persona me decía que él me dice, viste que la gente busca qué pasó con las cosas antiguas, y este tipo de animales se encargan de comer eso, entonces nunca lo van a encontrar. Entonces yo estaba con esas cosas, y de repente le preguntaba lo que era la espada, qué significaba, y me dijo, con eso te vas a defender. Y yo le pregunté de quién, y me dijo, ya vas a ver, y salí disparado para arriba. Entonces cuando despierto, que comento mi sueño con algunos hermanos que no eran del mensaje, me decían que la espada significaba la palabra del Señor, que con eso yo me iba a defender. Entonces estaba con todas esas cosas de historias, y es algo con lo que no lucho para mal, pero constantemente sí me vienen muchas historias de muchas explicaciones de muchas cosas, y a veces no puedo ser abierto. Quizás yo veo que Dios en nuestra vida tiene que tratar de muchas formas, y quizás no es el tiempo, porque yo sufro algo que lo tuve, que siempre me emociono, y entonces eso a veces lo restringe para expresarse. Entonces quizás yo cuando estoy solo y tengo un momento solo, sí, lo explayo bien, pero quizás cuando en el momento que tengo que estar en frente de algo se me complica un poco. Entonces siempre entendí que todos tenemos que tener un proceso, y todo lleva un tiempo, y por eso nuestra énfasis cuando nosotros venimos al mensaje, mi esposa ya conocía, yo no. Una de las cosas que nosotros siempre quisimos es tratar de explicar lo que nosotros sentimos a través de lo que Dios nos provee. Yo, por ejemplo, nosotros tocamos instrumentos, a veces cantamos, hacemos un montón de cositas, pero siempre sentimos que por parte mía, yo siempre supe que Dios, desde que me pasó ese accidente tan terrible, yo me quemé, que era un 54% de mi cuerpo. Una de las piernas prácticamente estaba bien, pero me sacaron de ahí para... Hicieron injertos. Yo la verdad que como experiencia siempre le decía a ella que yo no sé cómo hace la gente cuando se hace un injerto de piel, porque a mí me lo hicieron y no se siente lo mismo. Yo sé que eso no es de ese lugar. Entendí. Entonces esa porción que fue quitada de un lugar y llevada a otra no es compatible totalmente. Aunque es del mismo cuerpo, pero no es totalmente compatible. No es lo mismo, porque yo siempre la otra vuelta había tenido un montón de problemas y circunstancias veníamos pasando, y siempre me recalcaban que nunca nos olvidemos de donde Dios nos ha sacado. Y yo creo que, al menos a mí como experiencia, muchas veces cada vez que veo mi mano o mi panza o algo, siempre llevo esas marcas y siempre lo tengo muy latente. Y a lo que voy es que nosotros al menos yo he sufrido mucho el tema de lo que son los dolores,
No, le quería decir, que me hace recordar algo, hermano Nehemías, que el profeta nos dice que en aquel lugar, en la gloria obviamente, va a estar lleno de hombres y mujeres con cicatrices de batalla, que es lo que usted está llevando ahora, ¿no? En el cuerpo, en la forma natural, con cicatrices, pero también eso está tipificando nuestras cicatrices de batallas espirituales. Así que ya va teniendo su buena experiencia. Sí, yo creo que siempre nosotros, siempre yo creo que lo que Dios hace en la vida de cada uno, hermano, siempre, para mí en lo personal siempre fue muy impresionante, siempre fue algo que desde un principio de que desperté, usted el otro día, siempre también nos pasa, cuando nosotros venimos al mensaje, pasábamos, yo no caminaba porque no tuve que volver a aprender a caminar. No es que vos decís, Nehemías salió del hospital, no, yo no caminaba, tenía un trípode, no podía bañarme por mí solo. Claro. Cuando yo llegué a casa, yo tenía un protocolo para limpiarme las heridas, que parecía poca cosa, pero yo inconscientemente, no sabiendo la gravedad, yo no me podía ni siquiera lavar las heridas con un agua común. Común, claro. No, es verdad. Nadie me había advertido de eso, y el vecino de enfrente nos trajo, eso fue un testimonio verdadero, muy bueno, porque nos trajo, supongamos, 3 cajas de suero, que él dijo, con eso tenés que limpiarte las heridas, que yo no sabía. No, por las infecciones no se puede hacer con cualquier cosa. Nosotros íbamos a agarrar la manguera y me iba a lavar, normal. Y esta persona viene, y eso no fue lo más impactante. Lo más impactante fue, en todo ese proceso, ¿no?, que siempre lo vimos a Dios, fue que recuerdo que una de las últimas veces que me lavé la herida, me lavé con no tenía más y me alcanzaron justo los sueros, y encima no teníamos nada de plata. O sea, a nosotros me emociona un poco porque fue algo muy terrible. Imagínense que después de 1 año y pico no trabajar, estábamos bastante mal. Muy ajustados. Sí, demasiado. Entonces dependíamos de muchas cosas, y nosotros, con lo poquito que teníamos, se compraba una crema para mí porque justo estaba la pandemia. Entonces, no sé, para ir a buscarlo había que hacer muchas cosas. Claro, muchos impedimentos. Muchos impedimentos. Entonces, a lo largo de todo esto que nos pasó en el mensaje, siempre lo que nosotros decíamos era que Dios nos dé un pastor y una iglesia donde congregar. El primer día que yo salgo caminando, que fuimos a un almacén acá cerca, para probar a ver cómo yo andaba, porque yo me agarraba a la pared o con un trípode. Y bueno, iba con el changuito, tengo el video. Y cuando venía a la vuelta, vimos la ventana del hermano Charlie, que vive acá cerca, abierta. Ella vio un mensaje del hermano William Marron Branham, y ella le preguntó. Entonces el hermano Charlie preguntó también y dijo sí, porque de acá de allá. Entonces Charlie ahí empezó a acercarse a casa, y él empezó a compartirnos lo que sería el mensaje a mí, porque yo era nuevo, yo no entendía, porque nosotros, si bien estábamos asistiendo a una iglesia pentecostal, cuando yo me desperté ella estaba totalmente distinta también, porque ya usaba pollera y yo decía ¿qué pasó? Entonces, porque vio que los pentecostales no usan con ropa común, y entonces yo, bueno, estaba medio confundido en un montón de cosas, y bueno, entonces el hermano Charlie se acercó, nos habló, bueno, nos ofreció el Facebook para estar en las reuniones. Yo no tenía celular, o sea, todas malas. Y fuimos a la casa del hermano Charlie y empezamos a ver las reuniones ahí con él, claro, con su familia. Bueno, recuerdo que eran los cultos de oración, que ponían la música y nosotros nos arrodillábamos en la casa de él. Fueron momentos muy lindos, creo que el Señor nos habló mucho. Y desde un principio siempre, yo a nivel personal, siempre nos costaba decir, este será el lugar, Dios nos mandó, y yo quería relacionar todos mis sueños y mis cosas que me pasaran con la iglesia y el tabernáculo, y digo, será, no será, y digo, bueno, si Dios proveyó ahí, tendría que ser.
Perdón, ¿hay alguna quizás, no sé si la tiene o no, alguna escritura con la cual usted se identificó y dijo, este es el mensaje, esta es la palabra que yo necesitaba? En sí, yo a nivel personal, lo que a mí me pasó fue que en sí, lo que sería un versículo, no. Lo que sí me gustó fue siempre que una vuelta compartí una historia y he leído muchas cosas y siempre se me aparecía un libro del hermano Branham y lo que yo leía quedaba reflejado con eso. Entonces yo decía, bueno, siempre dije, entonces tenemos el mismo papá porque nos cuenta las mismas cosas, porque mi papá fue una persona que era muy pentecostal. Él siempre anduvo ayudando en granjas, en todos ese tipo de actividades, y yo siempre le pregunté, papi, de chiquito, ¿por qué no predican del Apocalipsis? ¿Por qué no me enseñas algo de ahí? Y me decía, no, pues es un libro muy complicado, hijo, y hay que tener una visión muy amplia para entenderlo. Dice, yo no te lo puedo explicar. Y bueno, pero a mí me interesa, digo, saber ciertas cosas. Y él me decía, bueno, pero ya tendrás tiempo para esas cosas. Me dice, después capaz que pedir al Señor que te guíe y Él te va. Entonces, siempre se mantuvo sobre ese eje. Y a nivel personal, me pasaron todas esas cosas. Y a nivel iglesia, pastoral, nosotros aprendimos muchas cosas, una de las cuales era sujetarnos, tener un pastor para nosotros era muy nuevo, pero yo siempre le pregunté al Señor durante la semana muchas cosas y siempre que llego me responde a través de usted, siempre, nunca no me vine, creo, un culto con alguna... Sin respuesta, nunca no me vine. Entonces yo siempre le dije a mi esposa, le digo, ese es el lugar nuestro, Dios nos mandó ahí, yo no tengo dudas de eso. Y uno dice, no, porque yo la otra vuelta había compartido también una foto con el hermano Andrés, y yo le decía a ella, pero yo no es benevolar, hacerle un altar al hombre, sino es que esas personas Dios nos puso en el camino y uno quiere buscar la forma de ser agradecido de alguna forma. Entonces yo le digo, yo siempre estuve acostumbrado, le digo, a tener un presente, y si podía hacer algo público, decir, esta persona me ayudó. A mí en lo personal siempre me gustó, y entonces le digo a ella, le digo, por ello a veces meto la pata, no digo que no, pero nunca lo voy a hacer con mala intención. Correcto. Pero bueno, a raíz de todo el testimonio de vida, nosotros pero muy agradecidos con el Señor, ¿no? Porque Él nos dio un lugar de escape. Nosotros venimos de un matrimonio ensamblado, con hijos apartes, muchas cosas que quizás estamos queriendo arreglarnos, ¿no? Correcto. Siempre que Dios sobre en nosotros, ¿no? Ahora, si me disculpa, hermano Nehemías, dejémosle un poquitito hablar a la hermana Miriam, porque si no se le va a secar su garganta y la hermana Miriam todavía ni siquiera empezó. Amén. Hermana Miriam, espere que vamos a acomodar esto. Ahora tiene su oportunidad, hermana. Sí, a través de nosotros, cuando tomamos la decisión de querer salir de las cosas del mundo, porque veníamos luchado de muchas formas y había muchas cosas muy difíciles para nosotros. Cada vez que queríamos hacer algo bien, hacíamos doblemente mal. Y cuando nosotros tomamos la decisión de congregar, el Señor nos puso en ese momento, que yo siempre lo dije, como una incubadora que me sentía, porque eran pastores pentecostales, pero estuvieron siempre al servicio mío, porque en el tiempo que él estuvo el accidente, yo quedé sola acá en la casa. Fueron 6 meses que fueron eternos para mí, porque era llegar acá y cada vez la casa se sentía más vacía. Entonces tuve que salir a trabajar y me iba a la clínica y volvía, y así estaba, y a la vez empecé a congregar con estas personas, pero yo sabía cuál era la verdad.
Yo sabía dónde tenía. Usted ya la conocía. Yo sabía dónde tenía que volver. Yo me crié en el mensaje y como todo adolescente cree que se lleva el mundo por delante, me aparté. Mi mamá siempre fue una mujer que primero era la palabra y después todo lo demás. Entonces, bueno, obviamente que nosotros vamos creciendo y vemos como que mamá es mala y porque no tiene amor, y no, en realidad después entendemos cuando somos madre que ella nos amaba de verdad. En el tiempo que yo me aparté siempre supe que la verdad era el mensaje, la verdad era esta palabra y esta revelación que tenía el hermano Branham. Yo creía en el hermano Branham, pero no estaba todavía anclado eso en mí como para decir largo todo y sigo este camino. Todavía tenía yo que pulirme, entonces yo lo vi así, como que el Señor todavía tenía que hacerme entender a mí lo que era estar en el mundo, porque yo me crié en el mensaje, pero no entendía por qué era tan malo lo de afuera. Cuando yo experimenté, ahí el Señor me mostró, llegué muy bajo y ahí el Señor me levantó y me restauró. Y él estando en la clínica, yo me acuerdo que yo le iba a ver, yo tenía que estar con él todas las noches para cuidarlo, no podía quedarse solo. Y él no quería que se quede nadie, que yo me quede nomás. Entonces yo me iba a trabajar y en el día y en la noche me iba al culto, los miércoles, sábado y domingo. Y él me decía, pero tenés que quedarte conmigo. Bueno, vengo después del culto, le decía yo. Y él me decía, pero ¿por qué tenés que ir al culto? O sea, le parecía raro, tan extremo el culto. Digo, lo que pasa es que tengo que arrebatar la bendición para traerte a vos. Entonces ahí él fue que vio tantos cambios en mí. Obviamente yo le llevaba el mensaje, todos los hermanos en el tabernáculo donde yo estaba le compartían alabanza, le llamaban, le hablaban un poco y lo acompañaban en ese sentido. A la vez teníamos del otro lado que todavía teníamos hermanos que nos acompañaban de la iglesia pentecostal. Y recuerdo que un día yo estaba en el colectivo yendo para la clínica y ahí me sentí diferente. Yo decía, yo no soy de este mundo. Porque uno a veces estando, va a la iglesia, se congrega, escucha la palabra, todo, pero llega un punto que te encontrás que no sos de acá. Y ahí empezó la palabra a trabajar conmigo y ahí yo tomé la palabra para vivirla. Porque son experiencias diferentes, no sé cómo explicarlo, pero... Pero en realidad yo creo que lo que usted quiere decir es que hasta ahí tenía conocimiento, pero claro, una verdadera comunión con el Señor, una relación con Dios, que es la que a veces no la tenemos. Solo sabemos que Dios existe, que Dios esto, Dios aquello, pero nunca tuvimos una charla con Él, nunca nos sentamos a la mesa con Él, lo cual nos da una visión totalmente diferente. Yo llegaba acá en casa porque era la verdad, yo llegaba de trabajar, me bañaba y me acostaba. No quería ni mirar la casa, porque sabía que no estaba y la condición de la casa se me caía abajo. Y después cuando empecé a experimentar eso, no veía la hora de llegar a casa porque sabía que me podía arrodillar y hablaba con Él, pero era hablar con Él, era charlar con Él y decirle, acá estoy, llegué. Era como que estaba con alguien en casa. Y ahí yo empecé a experimentar lo que era el Señor en mi hogar. Amén. Hasta el día de hoy yo creo que el Señor, el solo ponerme a limpiar, hacer algo, lavar la ropa, uno medita su palabra y Él ya te habla, ya te reprende también, porque uno a veces, mi mente vuela y después ya me reprende también. El llegar al culto y no sé, hablar algo acá y que salga allá, yo le digo, ¿viste que el don estuvo en casa? ¿Por qué? Porque nos confirma, a veces nos miramos porque le digo, ¿escuchaste lo que dijo? Porque tenemos una duda y no hace falta nada, ya llegamos allá, sale la palabra y ahí está tu respuesta. Entonces es como que ahí uno dice, no, es un Dios, es real, esto es real para nosotros. Al que pide, se le da. Se le da, y a veces, y bueno, y hoy nos toca a nosotros compartir con otros. O sea, yo escucho mamás del jardín, del colegio, que me ven y me dicen, ¿puedes orar por mí? Te pido oración por esto, te pido oración. O me comentan sus historias y yo ya lo experimenté, o ya supe de dónde viene todo eso, y les doy una palabra de aliento, pero los veo tan perdidos, y nosotros acá, y lo que es la gracia de Dios, porque yo a veces le digo, Nemi, nos puede faltar de todo en el hogar, pero sobre todo tenemos paz. Uno va al culto, pone el miércoles es un culto fundamental para nosotros.
y es el que más nos cuesta llegar, es el que más nos lucha a nosotros desde acá. Pero cuando no llegamos a ir, que yo a veces le hablo a él porque él también está caminando y la verdad él es nuevito en todo esto, le digo, si no vamos al culto, no vamos a ver cómo llegamos el sábado. Claro. Porque si vos vas yo me siento que si voy al culto me vuelvo a poner la armadura y salgo de nuevo a la batalla. Y todos los cultos me pasa lo mismo. Entonces como que he experimentado muchas cosas. Y puedo decir que me voy a quedar con la palabra aunque me quede sin familia. Porque a veces la misma familia te pone en contra de muchas cosas, pero no ven que esto es real para uno. Y bueno, y vemos que el accidente de él fue así. Eso nos trajo a nosotros acá. El compartir con la hermana Nati y el hermano Charlie, jamás, en los años que vivimos acá, jamás los vi. Jamás. Ni siquiera los vi vestidos. Nunca los vi. De golpe, como que se cayó el velo, ¿no? El velo, y ya el hermano Charlie era cristiano, los jovencitos, y la hermana con todo su amor, ella siempre al servicio de mí, porque yo estaba luchada todavía en ese momento con el tema del mensaje, por él. Entonces ellos fueron un bastón para nosotros acá. Amén. Siempre Amén. lo digo, que fueron un bastón, y a través de ellos llegar donde llegamos, y ya el Señor anclarnos ahí, y ahora nos toca pelear todos juntos. Es como yo lo veo. Exactamente, hermana, porque si todos y cada uno de los hermanos, en este caso en nuestra congregación y en cualquier congregación, si no entendemos que nos necesitamos el uno al otro, que no, digamos, el ave solitaria no va a llegar a ningún lado. Acá todos tenemos que entender que somos un cuerpo. No que somos miembros solitarios, somos un cuerpo. Y como miembros de un mismo cuerpo, como dice la palabra, se ayudan entre sí. Cada miembro con otro miembro se va ayudando entre sí, porque para llegar al final necesitamos de una mano extendida. Todos sujetos a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, pero siempre dando gracias a Dios por todo lo que realmente ha hecho en nuestra vida, por todo lo que hace. Amén. Y esperemos que Él lo siga haciendo hasta al final. Bueno, de hecho tenemos promesa, ¿no es cierto? Amén. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Así que muchas gracias por su testimonio. Marcos, ¿tuvieras algo que decir o te quieres quedar tranquilo? Tranquilito. Bueno, Marcos, dijo nuestra hermana Miriam que quedarse tranquilito, quizás en otra oportunidad él pueda decir algo. Bueno, hermanos, acá los estoy poniendo nuevamente en foco a los dos juntos, y ya una palabrita, hermanos Nehemías, para despedirnos de este pequeño testimonio, porque creo que todos tendríamos testimonio de horas y horas y horas, pero el propósito es que los hermanos conozcan a cada uno de los miembros de a poquito, y que cada uno cuente su experiencia. Así que, hermano, su palabra ya como para despedir. Bueno, primeramente siempre saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que los prospere en todos sus emprendimientos. La verdad que es un privilegio poder estar y tener un lugar donde congregar y un pastor. Creo yo que siempre lo primordial sea para todos buscar de Dios, que estemos unidos, que tengamos paz, gozo, amor, y que siempre Dios nos ayude. Y todos tenemos defectos y errores, pero en Cristo todos los podemos. Amén, hermano. Amén, gracias. Esa sería mi palabra. ¿Y su palabra, hermana Miriam? Yo quiero agradecer al Señor por esta oportunidad de que haya llegado a nuestro hogar. Y bueno, gracias por ser el bastón para nosotros, el guía que el Señor puso, porque Dios puso los hombres para ir a los hombres, así que estamos muy agradecidos por eso. Y que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos, y bueno, a seguir caminando y luchando todos juntos. Acá voy recibiendo acá los mensajitos, que los que le están escuchando les
está haciendo muy bien sus palabras, de ambos. Así que eso es algo en la simplicidad, saber que una palabrita, porque uno diría, bueno, pero mi testimonio es tan chico, o comparado con otros testimonios que uno parece que a veces se queda medio abrumado, ¿no? Como decir, pucha, este tiene un testimonio terrible, mi testimonio prácticamente es insignificante, pero es como la visita que tuvimos el día sábado pasado, nuestro hermano Roberto, que vino de España, que como dijimos yo no le conocía, pero su expresión en simplicidad, al menos a mí, me hizo muy bien, y yo creo que a todos los hermanos de la congregación le han hecho bien. Bueno, ¿qué más puedo decir? Muy agradecido, muy agradecido. Acá dice muy edificante y en simplicidad. Bueno, ya después lo van a leer ustedes. Ahora yo voy a dar vuelta a la cámara. A ver, un segundito. Hermanos, la verdad que ha sido muy bueno escuchar a nuestros hermanos, disponer de un pequeño tiempo y decir, bueno, no creo que ningún hijo ni ninguna hija de Dios puede quedarse sin testimonio. Yo creo que no debiera, mejor dicho, existir ni joven, ni muchacho, ni muchacha, ni de mediana edad, ni adulto que haya emprendido este camino puede decir, no tengo testimonio. Yo no lo creo. Creo que todos tenemos testimonio. Creo que todos tenemos algo para contar. Y justamente eso, como usted sabe, como dice la palabra, ven y ve. Puede salir, dijo Natanael, de allá de Nazaret, algo bueno. ¿Y qué le dijo Felipe? Bueno, ven y ve. Así que a los que nos están mirando, acá escuchamos el testimonio del hermano Nehemías, el testimonio de nuestra hermana Miriam. ¿Y qué le puedo decir? Ven y ve. Así que les invitamos a cada uno de ustedes a nuestro tabernáculo Palabra Fiel. Y como dijimos, tenemos cultos los días miércoles a las 19:30 horas, los días sábados a las 18:30 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Así que sé que hay muchos hermanos, aún de los que no conocemos, y hay muchos heridos, hermana. Amén. Muchos heridos. Y lamentablemente, en vez de buscar el pronto auxilio del Señor, se quedan en sus casas. Así que, hermano, hermana, no espere más. El tiempo es muy corto y, como dijimos al principio, un miembro solito no logrará sostenerse demasiado. No hay forma, nos necesitamos. Como dice la Escritura, Dios le dio armonía al cuerpo y a cada uno de los miembros para que se ayuden entre sí. Así que están invitados. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias, hermano Nehemías. Gracias, hermana Miriam. Y que Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Y será hasta el próximo martes a las 20 horas. Un gran shalom, y pueden dejar sus saludos, sus agradecimientos. Ustedes saben que todo queda grabado y después se comparte. Será hasta el próximo martes en el nombre del Señor Jesucristo. Shalom.